A tu edad y sin responsabilidades significativas, no necesitamos a alguien tan poco calificado como tú en nuestra organización. He redactado una carta de despido, y recibirás tu liquidación. Por favor, recoge tus pertenencias y sal inmediatamente. Soporté en silencio las duras palabras de la presidenta. Discutir con alguien como ella sería inútil. Entendido, me están despidiendo, respondí con calma. Rápidamente recogí mis cosas y salí de la oficina. Para un observador, podría parecer una persona derrotada a merced de la presidenta, pero ya había discernido sus debilidades. Soy Caroline, tengo 48 años. La mayoría de las mujeres de mi edad están casadas con hijos adultos o incluso se están convirtiendo en abuelas, pero yo sigo soltera. He tenido mi buena dosis de relaciones románticas, pero el matrimonio nunca se materializó, no por falta de deseo. Con una carrera satisfactoria y grandes colegas, estaba contenta. Sin embargo, un cambio significativo ocurrió hace unos meses. Mi empresa es un negocio familiar, con roles de liderazgo exclusivamente ocupados por los familiares del presidente. El hijo y la hija del presidente, junto con sus cónyuges, estaban en posiciones de poder. Esto no significaba que nosotros, los no familiares, fuéramos maltratados. De hecho, era posible que avanzáramos. El carisma del presidente fomentaba un ambiente unido, y teníamos pocas quejas. La camaradería entre los colegas era fuerte, y colaborábamos de manera efectiva. Pero todo cambió cuando el presidente falleció inesperadamente, y su hijo asumió el control. La nueva presidenta, Elena, la hija del presidente, tomó el mando. Ella era desconocida para nosotros, y muchos se sorprendieron por el nombramiento de una forastera. Sin embargo, más tarde supimos que había tenido bastante éxito en una firma de prestigio y se unió a la nuestra en un momento estratégico, lo que proporcionó algo de contexto para su selección. A los 38 años, Elena también estaba soltera, lo que llevó a mis colegas a especular sobre su carácter. Tal vez era una mujer de carrera dedicada o una figura dura y fría. Sin embargo, su entrada en la inauguración contradijo completamente nuestras expectativas. Se parecía a una anfitriona de club nocturno, precariously balanceándose en finos tacones altos y luciendo grandes aretes colgantes. Su perfume abrumador se podía detectar a distancia, lo que llevó a muchos a hacer muecas. Su discurso, influenciado por su apariencia, se sentía superficial y carecía de compromiso y pasión por la empresa, dejándome con una sensación de inquietud. Sin embargo, preocuparme no cambiaría nada. Me enfoqué en mi trabajo y traté de sacudirme las inquietantes sensaciones de la inauguración. No pasó mucho tiempo antes de que Elena visitara inesperadamente nuestro departamento, elevando momentáneamente la tensión, pero ella pasó por alto a todos y se dirigió directamente a un colega. Sil, me gustas, me llamaste la atención en la ceremonia anterior. ¡Qué nombre tan encantador! ¿Te gustaría acompañarme a almorzar para celebrar mi nombramiento?, anunció. Sil se puso pálido y se congeló. No solo él, todos quedaron en shock, sin palabras. ¿Qué estaba diciendo la presidenta? Esa era la atmósfera. Oh, no te veas tan sorprendido. ¿Sorprendido de recibir una invitación de la presidenta? Lo encuentro muy encantador, agregó Elena, tomando el brazo de Sil como si se fuera. Sil rápidamente intervino. Por favor, espera, aprecio la oferta, pero tengo trabajo urgente que completar esta mañana. ¿Podríamos esperar hasta la hora del descanso? Apenas eran las 10 de la mañana, demasiado temprano para abandonar el trabajo por un almuerzo. ¿Tu trabajo es realmente tan urgente? Si es así, alguien más puede encargarse. Almorzar con la presidenta es mucho más valioso. Déjame enseñarte cómo priorizar, insistió, empujando a Sil a pesar de su vacilación. Para cuando regresaron, eran las 2 de la tarde. Sil, de 38 años, se había divorciado hace unos años y ahora estaba soltero. Era admirado por su buen aspecto, volviéndose más atractivo con la edad. Muchos colegas lo codiciaban en secreto, celebrando su divorcio ya que significaba que estaba nuevamente en el mercado. Aunque el interés de Elena en Sil podría ser comprensible, su comportamiento no era apropiado para una presidenta. Fue un día revelador, exponiendo la verdadera naturaleza de Elena. Para compensar la interrupción de la mañana, Sil terminó trabajando tarde, un resultado de las acciones de Elena que no benefició a nadie. Reservé un fantástico restaurante francés para nosotros hoy, el que tiene al chef del que mencioné. Mejor apurémonos, o llegaremos tarde. Elena aparecía con frecuencia, arrastrando a Sil para largos almuerzos. Sil, te ves tan dignificado mientras trabajas. ¿En qué estás trabajando ahora? Esta pregunta se volvió un refrán familiar a medida que comenzó a ocupar regularmente el asiento junto a Sil, interrumpiendo su concentración con su incesante charla.
Los colegas que habían sido marginados por Elena encontraron cada vez más difícil terminar sus tareas, lo que a menudo resultaba en noches largas en la oficina. Gradualmente, el resentimiento hacia Elena comenzó a crecer entre el personal, aunque nadie tenía el valor de expresar sus frustraciones abiertamente. Era evidente que todos compartíamos un sentimiento común: cuando se ocupa Elena de sus responsabilidades presidenciales, parecía que no se tomaba su papel en serio en absoluto. Esta era la mirada compartida entre mis colegas y yo mientras observábamos sus payasadas. Estaba ocupada ayudando a Sil y a otros con sus cargas de trabajo y las horas adicionales. Un día, mientras ayudaba a Sil, intenté aligerar la atmósfera. Sil, realmente has pasado por mucho. Es difícil estar en la línea de fuego de alguien que está desconectada. Él respondió con genuino pesar. Siento mucho haber causado problemas a todos. Aprecio mucho tu ayuda, Caroline, especialmente porque tú también tienes tu propio trabajo que manejar. Sil, no hay necesidad de disculparse, le aseguré. Esto es culpa de esa presidenta desconectada. Honestamente, ¿qué estaba pensando el presidente al nombrar a Elena como presidenta? Pero mantengamos eso entre nosotros, bromeé, sacando la lengua. Sil ofreció una sonrisa tenue. Hacía tiempo que no lo veía sonreír. De hecho, me di cuenta de que la alegría se había vuelto escasa en nuestro departamento últimamente. ¿Cuánto tiempo más duraría esto? El pensamiento pesaba en mi mente. Decidida a romper este ciclo, decidí buscar consejo de alguien. Carl, el presidente y padre de Elena. Cuando me uní a la empresa por primera vez, Carl era el vicepresidente ejecutivo, y habíamos compartido conversaciones ocasionales. Ahora que era presidente, nuestras interacciones habían cesado, pero reuní el valor para acercarme a Carl y discutir abiertamente el comportamiento preocupante de Elena, sabiendo que podría verse como inapropiado. Era un hombre de dignidad, hijo del antiguo presidente, y esperaba que comprendiera las luchas que enfrentaban sus empleados. Desafortunadamente, la respuesta de Carl fue despectiva. No estoy aquí para escuchar quejas. Tu trabajo es seguir el liderazgo de la presidenta Elena, trabajar para la empresa y ganar tu salario. Eso es todo, es simple. Con eso, me despidió. En ese momento, me di cuenta de que Carl, el que nombró a Elena presidenta, estaba igualmente equivocado. Sintiendo decepción y furia, una oleada de ira me invadió. Al día siguiente, Elena regresó para invitar a Sil a almorzar, pero nuestro departamento estaba consumido con un proyecto crucial y una fecha límite. La tensión en el aire hacía que su presencia fuera aún más irritante, y algunos colegas luchaban por ocultar su molestia. Lo siento mucho, no puedo alejarme de mi trabajo hoy. ¿Podrías quizás almorzar solo? Sil intentó declinar cortésmente. Elena persistió. No hay problema. Alguien más se encargará de tus tareas. Oye, tú allí, toma el trabajo de Sil. Increíblemente, Elena se acercó a mí y declaró: tanto Sil como yo estamos inundados de trabajo en este momento. Nadie en el departamento puede asumir responsabilidades adicionales. Lo siento, pero eso no es factible, respondí firmemente. Elena abrió los ojos en incredulidad. ¿Qué acabas de decir? Te oí decir que no puedes. A pesar de sentirme momentáneamente intimidada por su mirada severa, sabía que tenía que afirmar mi posición. Simplemente no es posible. Las tareas de Sil hoy son críticas, y tengo mi propia carga de trabajo que gestionar. Asumir las responsabilidades de Sil está fuera de cuestión. Cada vez que lo alejas, el progreso de nuestro departamento se detiene, lo que impacta significativamente en el rendimiento de la empresa. Como presidenta, deberías estar consciente de esto. Incluso estamos recibiendo quejas sobre nuestros tiempos de respuesta lentos de los clientes, lo que está poniendo en peligro nuestra credibilidad. Si esto continúa, nuestros competidores nos superarán. Había liberado mis frustraciones, pero no había vuelta atrás ahora. ¿Sabes siquiera a quién le estás hablando? ¿Sabes lo que pasa cuando alguien habla en contra de la presidenta, verdad? Elena respondió, su tono cambiando de la dulzura que usaba con Sil a uno de intimidación. Estoy abordando esto por preocupación por la empresa. Todos estamos esforzándonos por mejorar el rendimiento. No puedo tolerar acciones que obstaculicen nuestro éxito. Necesitamos a Sil en su escritorio ahora mismo. Tenía mucho más que decir, pero elegí cuidadosamente mis palabras, recordando que ella seguía siendo la presidenta. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me sorprende encontrar a alguien tan grosera entre nosotros, se burló Elena, tomando mi gafete de empleado para leer mi nombre. Caroline, G. Se nota que harías comentarios tan vulgares. Te vas a arrepentir de tus palabras hoy. Luego, volviéndose hacia Sil con una sonrisa dulce, dijo: Sil, reprogramemos para mañana. Reservaré un restaurante italiano. Esta pequeña escena ha arruinado mi humor. Con una ola ligera, salió del departamento.
Mientras Elena se iba, aplausos estallaron a mi alrededor. Los colegas expresaron su admiración, alabando lo refrescante que había sido y lo compuesta que había estado, pero no sentí alivio. Las palabras de Elena pesaban sobre mí. Sabía que este enfrentamiento no pasaría sin consecuencias. Caroline, ¿estás bien? Sil puso una mano tranquilizadora en mi hombro, con preocupación en su rostro. ¿Estás bien, Caroline? Sé que hablaste en nombre de todos nosotros, pero ahora has llamado la atención de la presidenta. Estoy contigo, sin embargo, si algo sucede, estaré a tu lado. Sus palabras fuertes me brindaron un pequeño alivio en el corazón. Me sentía afortunada de tener un compañero de trabajo tan solidario, aunque Elena podría vengarse tan pronto como el día siguiente. Con mis colegas apoyándome, me sentía algo preparada para enfrentarlo. Sin embargo, la respuesta de Elena fue más directa de lo que había anticipado. Al día siguiente, irrumpió en nuestro departamento, anunciando, tú, que no tienes un rol significativo a tu edad, que careces de competencia y solo te estás haciendo mayor mientras andas por aquí. ¿Qué osadía hablarme de esa manera? Un empleado que no ha hecho nada más que quedarse aquí es innecesario en esta empresa. Francamente, eres una molestia. Estás despedida con efecto inmediato. Empaca y vete. Me sorprendió su abrupta y dura terminación. ¿Despedida? Repetí con incredulidad mientras ella resoplaba y presentaba un documento. Sí, pero no es un despido injustificado. Ni se te ocurra pensar en demandar. Aquí tienes tu carta de despido, y te ofrecemos una indemnización. Ahora, sal de aquí. Mientras Elena continuaba su arenga, Sil dio un paso al frente, con los puños apretados. Eso es excesivo, presidenta. Caroline es nuestra motivadora. Es vital para esta empresa. Elena se burló. Sil, estás equivocado si crees que apoyar a alguien tan incompetente es sabio. Debes estar influenciado por ella después de trabajar juntos tanto tiempo. ¡Qué patético! Ella es perjudicial para esta empresa y es justo que sea despedida. Me quedé en silencio, absorbiendo sus insultos. Enfrentarme a alguien como ella era inútil. Si crees que mi presencia es perjudicial, entonces debo aceptar mi despido, respondí con calma, reuniendo rápidamente mis pertenencias y saliendo, aunque no podía suprimir mi furia. Estaba decidida a no dejar que esto terminara aquí. Ya había identificado la vulnerabilidad de Elena. A la mañana siguiente, recibí un día refrescante. Desayuné y ordené mi casa. Miré el reloj y noté que eran casi las 10 a.m. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. El número de la empresa aparecía en la pantalla. Podía adivinar fácilmente quién llamaba. Debía ser Elena. Caroline, gracias a Dios que contestaste. Sobre el despido de ayer. Fue solo una broma. Nunca pensé que lo tomarías en serio. Si no te presentas hoy, pasaré por alto tu ausencia. Por favor, ven a la oficina como de costumbre. Elena hablaba en el mismo tono controlador que usaba con Sil. Eres tan literal, Caroline, al tomar una broma de esa manera tan en serio. Su voz tembló ligeramente. Eso no fue una broma. Tengo una carta de despido firmada. ¿Acaso la empresa emite tales cartas como bromas? Si es así, es increíblemente irresponsable. Una presidenta que coquetea con empleados masculinos y humilla públicamente al personal es vergonzosa. No quiero ser parte de una empresa así. Elena cayó en silencio ante mis palabras, lo que me llevó a continuar. Sé todo lo que sucedió esta mañana en la oficina y que vendrías a buscar mi ayuda. Sil me informó. Hoy es particularmente crucial para presentar nuestro mejor producto a un cliente importante. El éxito podría elevar significativamente nuestra empresa, mientras que el fracaso permitiría que nuestros competidores nos superen. Una presentación tan vital. Seguramente incluso Elena reconoció su importancia cuando asistió a la reunión de esta mañana para reunir a todos. Ella preguntó quién era responsable de la presentación, pero nadie dio un paso al frente, dejando la sala en silencio. Naturalmente, yo era la presentadora. Cuando Elena se dio cuenta de esto, el pánico se apoderó de ella y preguntó si alguien más podía hacerse cargo de la tarea. Sin embargo, todo lo que encontró fueron cartas de renuncia del resto del equipo. Al presenciar mi despido, todos finalmente habían tenido suficiente. Al escuchar esto de Sil, le dije a Elena, si estás ahí, Caroline, la presentación aún puede proceder. Estamos cortos de tiempo antes de la reunión con el cliente. Doblaré tu salario y te promoveré a directora. Por favor, vuelve, te lo ruego. Elena suplicó histéricamente, casi incoherentemente. Desafortunadamente, no tengo intención de regresar. Tú, como presidenta, no has cumplido con tus deberes y has ahuyentado a los empleados, disminuyendo nuestra productividad. Dudo que puedas manejar esto. Le respondí antes de terminar la llamada. Desestimé sus posteriores llamadas sin dudarlo. Tenía curiosidad por ver cómo se las arreglaría sola. Esa tarde,
Elena y Carl llegaron a mi casa. Al abrir la puerta con precaución, suplicaron entre lágrimas: lo siento, estamos tan arrepentidos, por favor, perdónanos. Parecía que la presentación había salido horrible. En el momento en que Elena entró sola, el cliente debió volverse escéptico. A los pocos minutos de la presentación, se fueron disgustados por la incompetencia de Elena. Dijeron que reconsiderarían si tú estabas involucrada. Caroline, por el bien de la empresa, por favor regresa, suplicó Elena. Mi ira se desbordó. ¿Por la empresa? ¿Cómo puedes decir eso? Has interrumpido el trabajo de todos. Me has despedido por defenderme y has vuelto al personal en contra tuya con tu arrogancia. Esta es la consecuencia de tus acciones. Por favor, vete. Al intentar cerrar la puerta, Elena me bloqueó. Todo es porque interferiste con mis almuerzos con Sil. Me avergonzaste frente a todos. Por eso te despedí. Eras un obstáculo para mis almuerzos con Sil. Eso fue todo. Qué excusa tan infantil. Lo sabía, pero escucharla directamente de ella me hacía sentir enferma. Te ruego que regreses. De repente, Elena se lanzó hacia mí, pero Sil, que había salido por preocupación, intervino rápidamente. Basta. Vine porque estaba preocupado por Caroline. No puedo creer que hayamos llegado a esto, exclamó Sil, sorprendiendo tanto a Elena como a mí. Déjame dejarlo claro, socializar o cenar contigo ha sido solo un dolor de cabeza para mí porque tengo a alguien que me importa. Te lo he dicho repetidamente, pero solo te has enfocado en mi apariencia y nunca has escuchado, confesó Sil, dejando a Elena sin palabras. Caroline y los otros empleados que renunciaron han encontrado nuevos trabajos. Una empresa competidora que busca expandirse estaba encantada de contratarnos a todos. Todos son talentosos y estaban felices. Caroline y yo no vamos a regresar. Eres la razón por la cual fue despedida injustamente de esta empresa. No muestres tu cara delante de nosotros otra vez, declaró Sil firmemente. Elena intentó replicar, pero Carl, con un aspecto pálido, la apartó. Él fue el tonto que nombró a Elena como presidenta y desestimó mis desesperados ruegos. No hay lugar para la simpatía por aquellos que no apoyan a sus empleados y se pierden grandes oportunidades. La reputación de la empresa se desplomó, llevando a la quiebra. Siento pena por el maravilloso antecesor, pero una vez que se fueron, solo era cuestión de tiempo antes de que las cosas se deterioraran. Elena y Carl desaparecieron, enterrados bajo una gran deuda, llevando vidas que no desearía a nadie. Mientras tanto, Sil y yo comenzamos a salir. Su confesión de que yo era la persona que le importaba llegó como una agradable sorpresa. Después de años de trabajar juntos, nuestra relación se transformó de colegas de confianza a parejas románticas. Estoy agradecida de no haberme apresurado a casarme cuando era más joven, ya que ahora he encontrado al mejor compañero más adelante en la vida. La vida es impredecible. Quizás Sil y yo nos casemos algún día. Eso es algo en lo que he estado reflexionando recientemente. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos. En un segundo, mi mundo se vino abajo cuando las duras e indiferentes palabras de mi esposo atravesaron el teléfono. ¿Por qué siempre te desmoronas cuando te necesito?, murmuró, aparentemente sin darse cuenta de la urgencia que me había llevado al hospital. Con la vida de nuestro hijo no nacido en juego, estamos aquí, muriéndonos de hambre, esperando tu pésima comida, y tú estás de relax en el hospital, continuó, mostrando ninguna preocupación. Declaró que estaba harto y que iba a salir a comer con sus padres, dejándome a mi suerte para encontrar mi camino a casa. Su ira atravesaba el teléfono, haciéndome sentir como si fuera culpable de esta situación desesperada. El miedo y la ansiedad me consumían, especialmente por la seguridad de nuestro hijo no nacido, a quien estaba tratando con todas mis fuerzas de proteger. No hace mucho, era una vendedora de cosméticos exitosa, conocida por mi dedicación y logros, con estantes llenos de premios. Me sentía orgullosa de mi trabajo, que me daba confianza y propósito. Conocer a mi esposo había sido un sueño hecho realidad, que condujo a un romance vertiginoso y un matrimonio. La alegría de descubrir que estaba embarazada fue seguida por una difícil decisión. Tuve que dejar mi trabajo para evitar el riesgo de un aborto espontáneo, todo por el bien del futuro de nuestra familia. Pero a medida que luchaba con los desafíos del embarazo, el apoyo de mi esposo parecía evaporarse. Su emoción inicial se convirtió en frustración. Incluso las tareas más simples se volvieron abrumadoras, y por más que intentara, nunca podía cumplir con sus crecientes expectativas. ¿Dónde está mi comida?, preguntaba, solo para burlarse de los simples sándwiches que lograba preparar. Dado lo nauseabunda que me sentía, sus palabras dolían. El embarazo no es una enfermedad, decía, desestimando mis dificultades, dejándome manejar todo sola. Este no era el hombre del que me había enamorado. Ya no me acompañaba a las citas con el médico.
y su empatía por las tareas del hogar que me costaban tanto no estaba por ninguna parte. Nuestro hogar, que antes se sentía lleno de amor y comprensión, ahora se asemejaba más a un campo de batalla. No solo luchaba por mi bienestar, sino también por proteger a nuestro hijo no nacido, aferrándome a la esperanza de que podríamos encontrar nuestro camino de regreso al apoyo y la conexión que una vez tuvimos. Quizás solo está agotado, intenté razonar. Recientemente había asumido un papel de mentor en el trabajo, lo que parecía estar estresándolo. Quizás por eso se había vuelto tan irritable y malhumorado conmigo. Seguía diciéndome que una vez que el bebé llegara, las cosas se calmarían y encontraríamos nuestro equilibrio como familia. Todo estará bien, susurré para mí misma, tocando suavemente mi vientre, tratando de mantenerme positiva a pesar de la tensión física y emocional que estaba sufriendo. Pero las cosas seguían empeorando entre nosotros. Para colmo, mis suegros comenzaron a aparecer de manera inesperada, aumentando mi estrés. Cuestionaban el estado de nuestro hogar y dudaban de nuestra capacidad para manejar las cosas una vez que el bebé llegara. A pesar de sus críticas, aún esperaban que los recibiera, exigiendo comida al instante. Sin estar preparada y abrumada, me sentía criticada por no cumplir con sus estándares. Cada visita terminaba de la misma manera, con mi esposo tomando su lado y dejándome sentir que nunca era lo suficientemente buena a sus ojos. Un día, después de que me enviaron a comprar víveres mientras estaba embarazada, colapsé por el esfuerzo. Desperté en el hospital, habiendo perdido el conocimiento por agotamiento. Afortunadamente, nuestro bebé estaba a salvo, pero los doctores insistieron en que me quedara unos días para descansar. Al ver llamadas perdidas de mi esposo, pensé que debía estar preocupado cuando no regresé a casa, pero cuando finalmente le devolví la llamada, esperando un poco de consuelo, me encontré con ira en su lugar. ¿Dónde has estado?, ladró, su voz afilada y fría, como si mi salud y la seguridad de nuestro bebé no significaran nada para él. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Colapsé en la tienda y me llevaron al hospital, expliqué, mi voz temblorosa. Me están manteniendo aquí unos días para observación. Esperaba comprensión, pero su respuesta estuvo llena de irritación. ¿Así que colapsaste y se supone que debo preocuparme? No contestaste mis llamadas. Eres tan lenta, estalló, ignorando la gravedad de la situación. Por favor, deja de gritar. No es bueno para el bebé. Intenté calmarlo, pero no le importaba. Estamos aquí muriéndonos de hambre, esperando tu horrible comida, y tú estás acostada en el hospital. Se burló. Dejó en claro que iba a salir a comer con sus padres, abandonándome a cuidar de mí misma. Su voz dura, carente de cualquier simpatía, me dejó tambaleándome. Terminé la llamada, las lágrimas fluyendo libremente mientras regresaba a mi habitación en el hospital, sintiéndome más sola que nunca. En ese momento, mientras la desesperación me invadía, escuché una voz familiar. ¿Estás bien? Al mirar hacia arriba, vi a Ellen, una clienta con la que había conectado durante mi tiempo vendiendo cosméticos. Ella me ofreció una toalla, y su presencia trajo una oleada de alivio. Ellen, ¿eres tú?, grité, agradecida por la amabilidad en su voz. Nuestro encuentro se sintió como un golpe de suerte, un recordatorio de que la compasión aún existía cuando más la necesitaba. Ellen siempre había sido más que una simple clienta para mí. Ella era una mujer que, después de soportar un desafiante divorcio, había perdido toda confianza en sí misma y dejó de usar maquillaje por completo. Recuerdo vívidamente el día en que me acerqué a ella en el mostrador de maquillaje, ofreciéndole ayudarla a probar algunos nuevos cosméticos. El cambio en su apariencia fue más que superficial. Marcó un punto de inflexión emocional para ella, un paso hacia la recuperación de su autoestima. Con el tiempo, Ellen se convirtió en mucho más que una clienta, se convirtió en una amiga. Sin embargo, de la nada, 5 años antes de dejar mi trabajo, Ellen dejó de visitarme, dejándome preguntarme qué había sucedido con ella. Y ahora, aquí estaba, siendo una fuente de consuelo cuando más lo necesitaba. Esperaba volver a conectar contigo, Ellen, pero cuando regresé a tu antiguo trabajo y descubrí que te habías ido, realmente me sorprendí, dijo, con su voz llena de sorpresa y arrepentimiento. Lamento aparecer de repente. He estado en el extranjero por trabajo. Dirijo un negocio en el exterior y he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de regresar en un tiempo. Cuando las cosas finalmente se calmó un poco, hice el viaje a casa, solo para terminar aquí con apendicitis, explicó, riendo suavemente a pesar de la situación. Todavía está en las primeras etapas, así que dicen que la medicación debería ayudar. Honestamente, si esto hubiera sucedido mientras estaba en el extranjero, las cuentas médicas habrían sido exorbitantes. Así que, de alguna manera, me alegra que haya pasado aquí, añadió Ellen,
su sonrisa irradiando positividad. Su inesperada aparición levantó mi ánimo, y pronto comenzamos a recordar viejos tiempos. A medida que nuestra conversación se profundizaba, Ellen, siempre cálida y compasiva, preguntó suavemente: «No tienes que compartir si no estás lista, pero noté que parecías molesta antes. ¿Está todo bien?». Sintiendo la seguridad en la presencia de Ellen, le confesé las dificultades que estaba enfrentando con mi esposo y mis suegros. «Tengo miedo de criar a mi hijo en un ambiente tan tóxico, donde podrían terminar siendo tratados de la misma manera que yo he sido. Y ahora, sin mi trabajo, la idea de vivir independientemente con un bebé se siente abrumadora». Para mi sorpresa, Ellen ofreció algo extraordinario. «Resulta que tengo un apartamento que podrías usar. Administro varias propiedades en un terreno que heredé. Es un hermoso apartamento de 2 habitaciones, con baño privado, paredes a prueba de sonido y ubicado en un vecindario seguro con todo cerca, supermercados, una estación de policía y más. No tienes que preocuparte por pagar un depósito de inmediato. Puedes comenzar a pagar el alquiler una vez que estés de pie. Es un trato muy bueno. ¿Qué piensas?». La generosidad y sinceridad de Ellen me hicieron reír con incredulidad. «¿Estás segura de que te importa ofrecerlo a tan bajo costo?», pregunté, abrumada por su amabilidad. «Absolutamente», me aseguró Ellen. «Confío en que cuidarás el lugar, y creo en ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Eres más que bienvenida a quedarte allí», sonrió cálidamente, su compasión brillando. La oferta de Ellen se sintió como una salvación, no solo proporcionando refugio, sino la esperanza de un nuevo comienzo. Agradecida, acepté. Después de ser dada de alta por los doctores, dejé el hospital unos días después y me mudé directamente al apartamento que Ellen tan amablemente había preparado para mí. No volví a la casa que compartía con mi esposo. En cambio, abracé este nuevo comienzo en el acogedor apartamento de Ellen, aunque sentía un pinchazo de culpa por no poder pagar el alquiler de inmediato. Ellen desestimó mis preocupaciones con una risa ligera, insistiendo en que no había problema. Mientras mi esposo estaba en el trabajo, volví discretamente a nuestra casa para recoger mis pertenencias. Extrañamente, mientras empacaba, me di cuenta de cuánto de la casa realmente no se sentía como mío. El lugar, al igual que mi corazón, se sentía vacío. La ayuda de Ellen no se detuvo solo en el apartamento. También me presentó a un abogado con el que había trabajado antes, dándome el empujón final que necesitaba para solicitar el divorcio. La orientación del abogado trajo claridad y esperanza, y con cada chequeo médico confirmando la salud de mi bebé, me volví más fuerte en mi determinación. Un día, después de salir de una cita médica, me sorprendió ver a mi esposo esperándome. El pánico me invadió, pero, estando embarazada, no podía escapar tan rápido como quería. Él me confrontó sobre el abogado y la separación, agarrando mi brazo con fuerza. Me mantuve firme, insistiendo en que toda la comunicación debía pasar por el abogado respecto al divorcio, la manutención financiera y los arreglos de custodia. Se negó a aceptar mi decisión, exigiendo que regresara a casa, mientras intentaba obligarme a regresar. Una joven intervino, su nombre era Rebecca, y rápidamente me protegió de mi esposo. Su intercambio reveló que se conocían, y Rebecca no temía enfrentarse a él. Se negó firmemente a dejar que me llevara, advirtiéndole que llamaría a la policía si no se apartaba. Su resolución, y la mención de la policía, lo hicieron retroceder. Un alivio me inundó, y mis piernas se debilitaron. Rebecca me atrapó justo a tiempo y preguntó: «¿Estás bien?». La agradecí profusamente, explicando lo agradecida que estaba. Sin dudarlo, llamó a un taxi para asegurarse de que llegara a casa sana y salva, desestimando mis disculpas por causar problemas. Cuando le di mi dirección, se sorprendió al descubrir que vivía justo debajo de ella. Era una feliz coincidencia que éramos vecinas. Rebecca, con su naturaleza alegre y cariñosa, me dijo que trabajaba en la misma empresa que mi esposo. Había informado sobre su comportamiento inapropiado, lo que llevó a que lo reasignaran de su rol de mentor. George tenía la reputación de ser insensible con las empleadas, haciendo comentarios insensibles sobre sus vidas personales, mientras Rebecca compartía sus experiencias. No pude evitar relacionarme, sabiendo de primera mano cuán despectivo había sido durante mi embarazo. Durante las siguientes 3 semanas, Rebecca y yo nos hicimos grandes amigas, compartiendo comidas y charlas a menudo. Ella me informó que George había sido transferido a una subsidiaria después de múltiples quejas. Resultó que Rebecca era la hija de Ellen, otro giro del destino. Ellen, siempre empresaria, administraba varias propiedades, incluida la que ahora llamaba hogar. Me encontraba viviendo en el mismo apartamento del que George solía presumir que manejaba bajo la cuenta de Ellen, pero su comportamiento finalmente llevó a un cambio en su carrera.
Después de enterarse de las acciones de George en el trabajo y su trato hacia mí, Ellen abogó por su traslado. Rebecca, decidida a manejar los problemas laborales de manera independiente, se sintió motivada a actuar al darse cuenta de que yo estaba conectada con ella, con el aliento de su madre. Rebecca presentó todas las pruebas en contra de George, lo que llevó a su reubicación. Con un salario reducido y responsabilidades aumentadas, la posición de George cambió drásticamente. Ellen, con su vasta experiencia, me aconsejó mantenerme firme y no caer en ninguna simpatía que George pudiera intentar ganar, especialmente mientras finalizaba nuestro divorcio. Su orientación, basada en la sabiduría y la comprensión, me dio la seguridad que necesitaba, a pesar de que George se comunicó a través de mi abogado, expresando cuánto me extrañaba, cuánto lo sentía y lo difícil que se había vuelto su trabajo. Me mantuve resuelta en mi decisión, apoyada por el inquebrantable respaldo de Ellen. Finalmente, George aceptó el divorcio, acordando la manutención del niño y una compensación, que pagaría en cuotas. Sin embargo, el siguiente obstáculo fue lidiar con mis suegros, particularmente con mi suegro, que estaba excesivamente ansioso porque el bebé fuera un niño. Su entusiasmo se sentía ominoso, y pronto, los problemas que había anticipado salieron a la luz. Una tarde, mientras salía, mi suegro me agarró del brazo, habiendo seguido a Rebecca para encontrarme. Exigió que le entregara a mi bebé después del nacimiento, alegando que el niño era el heredero de la familia. Su agarre era fuerte y luché por liberarme. De la nada, una voz autoritaria le ordenó que me soltara, seguida de un rápido movimiento de judo que lo hizo volar. Resultó que Rebecca no solo era mi protectora, sino también una judoka de alto nivel con títulos nacionales, una habilidad que había perfeccionado para proteger tanto a ella como a su madre durante tiempos difíciles. Ella confrontó a mi suegro, reprendiéndolo por ignorar la mala conducta de George y tratar de controlar mi vida. Rebecca dejó en claro que interferir en mis asuntos era un gran error. Las sirenas sonaban cada vez más cerca y me di cuenta de que Rebecca había llamado por ayuda antes de intervenir. Mi suegra, que estaba esperando en el coche cercano, observó en silencio cómo la policía llegaba para arrestar a mi suegro. Sorprendentemente, después del incidente, mi suegra decidió divorciarse de él, eligiendo regresar al campo y comenzar de nuevo, libre de su dominio. George, al ver que su madre se iba, suplicó ir con ella, diciendo que estaba agotado por su estado reducido y la presión laboral. Sin embargo, ella lo rechazó firmemente. A través de mi abogado, mi suegra me envió una disculpa y dejó algo de dinero para el futuro de nuestro hijo, un gesto que reflejó su deseo de hacer las paces después de años de tensión. Ellen explicó que a veces, después de dejar un matrimonio, las personas intentan reparar el daño que han causado de las únicas maneras que saben. A pesar de mi sorpresa por su apoyo, agradecí su esfuerzo. Una vez que se finalizó el divorcio, di a luz a un bebé sano. Mi suegra, ahora viviendo pacíficamente en el campo, se distanció del caos familiar. Al ser liberado, mi suegro descubrió que la casa familiar había sido demolida. Un acto final de mi suegra antes de su partida, sin lugar a dónde ir, se mudó con George, empeorando aún más la vida de George, lo que finalmente lo llevó a renunciar debido a su reputación manchada. A pesar de todo esto, la manutención del niño llegó de manera constante. Gracias en parte a la cuidadosa supervisión de Ellen y del abogado, Rebecca sobresalió en su trabajo, recibiendo reconocimiento y convirtiéndose en líder de equipo, admirada por sus compañeros. Los proyectos de Ellen, incluyendo propiedades dirigidas a mujeres y residentes extranjeros, florecieron. En cuanto a mí, una vez que mi hijo fue lo suficientemente grande, planeaba regresar al trabajo. Ellen me ofreció amablemente un puesto en su nueva tienda de cosméticos de lujo. Ella seguía siendo una fuente constante de apoyo, tratando a mi hijo como si fuera su propio nieto, y Rebecca nos visitaba a menudo. Su fuerza, amabilidad y generosidad me habían acompañado en mis momentos más oscuros, y prometí ser igual de fuerte para mi hijo, inspirada por las increíbles mujeres que habían moldeado mi camino. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido.